A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha. Shalom. ¿Cuántos han escuchado este versículo de la Biblia en el Salmo 1:3? Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Hace 2 semanas que me invitaron para una actividad donde pintaríamos la pintura que estoy usando hoy como base. Era la segunda actividad que haríamos y repetiríamos una pintura para aquellos que no habían podido llegar a la primera actividad. La verdad no había preparado nada, pues ya habíamos hecho esa actividad antes, así que pensé que sería fácil. Pero llegado el día, no sé, quise hacer algo diferente. Así que dije, Padre, dame la inspiración y háblanos a todos a través de la pintura. Me acordé que en la actividad anterior una de mis maestras me había contado una historia sobre este árbol que estoy pintando. Ella también me comentó algo que cómo le gustaba este árbol. Así que cuando le dije a esa hermana, Sonia, que de pronto podríamos hacer esa pintura del árbol de flamboyant, vi sus ojos radiar de alegría. Enseguida me mostró una foto en su celular que había tomado hacía de unos días y bueno, creo que la chispa que vi en sus ojos fueron el combustible y la confirmación de que eso pintaríamos. Lo que no sabía era cuánto más el Señor tenía en esa pintura. Y hoy quiero usarla para hablarles un poquito de lo que el Señor me ha hablado a través de los árboles de flamboyant. ¿Sabían que estos árboles tienen, además de flores rojas, que es por la que yo lo conocía, habían otros tipos de árboles que dan flores amarillas, naranjas, incluso azules? Pero este árbol que es tan grande, de ramas frondosas, que a todos les encanta por sus flores, que forma como una sombrilla de forma natural, nace de una pequeña semilla. Un dato curioso que encontré es que estas semillas se encuentran dentro de una vaina. Y luego el sembrador abre la vaina y selecciona la semilla que va a sembrar. Él verifica que la semilla no esté hueca, ni vacía, ni vana. O sea, que sea dura, que tenga, como le dicen algunos por ahí, una pepa dentro, o una semilla dentro, o un fruto. Luego de escoger la semilla, él la frota con una lija, cuidando de no dañarlas, para de esta manera después poderlas sembrar. Esto me hizo recordar la parábola de Jesús. Y aunque hoy no le voy a hablar mucho de la parábola del sembrador, algo que aprendí de esta parábola es que la semilla es la palabra de Dios. Pero ¿quiénes son los sembradores? Toda historia tiene un principio, y este principio es Jesús. Él comenzó su ministerio escogiendo a 12 discípulos. Luego tuvo 70 y por supuesto también tuvo seguidores, tuvo personas que fueron sanados, tuvo personas que usó como predicadores. Vamos a tratar un poquito de cada uno de ellos, no en el devocional de hoy, pues hoy posiblemente solamente sea de los primeros escogidos. Pero empecemos con sus 12 discípulos. ¿Qué significa la palabra discípulo? Esta palabra viene del griego matetes y quiere decir estudiante, aprendiz. Tal vez nos imaginamos un estudiante como los de hoy, como un estudiante actual. Recibe una clase y se va para su casa. Pero tal vez piensas que es un discipulado, sea tomar un discipulado y ya te hace discípulo de Jesús. Pero veamos qué en realidad significa ser un discípulo y podemos profundizar un poquitico más. Quiero llevarlos a una historia que hay en la Biblia. Esta historia se encuentra en Juan 9 y aunque no se la voy a leer, les voy a explicar lo que está pasando, se la pueden leer si quieren. Resulta que en la historia Jesús le abre los ojos a un ciego. Y esto lo hace él un sábado, un día de reposo.
Y estuvieron los fariseos que no estuvieron de acuerdo con él y trataban de condenarlos porque Jesús estaba incumpliendo la ley, sin importarle lo que Jesús había hecho. O sea, un milagro. Un hombre que había nacido ciego y Jesús sencillamente le estaba dando la vista. Pero ellos no le importó. O sea, ¿te imaginas tú en una situación que tú puedas ver un milagro de Jesús abriéndole los ojos a alguien? Tú dirías, ¡wow! Pero ellos en cambio, no sé, molestos, de pronto incómodos, de pronto envidiosos. No sé qué los motivaba, porque no era el amor al prójimo. Sencillamente querían hacer caer a Jesús. Y me llama la atención cómo ellos se llaman ellos mismos. En Juan 9:28, ellos dicen que son discípulos de Moisés. O sea, aclararon que era de Moisés. No eran los discípulos de Jesús. Entonces, conocían la ley, pero no eran discípulos de Jesús. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos no tenían compasión con el prójimo. Desgraciadamente aún hay personas así en el mundo que pueden ver un milagro de alguien que estaba perdido en el mundo, ciego, y que Jesús los restaura, y ellos se enfocan solamente en querer juzgar y hacer la ley. Pero en fin, siguiendo con los discípulos de Jesús. Ellos fueron elegidos por Jesús. Ellos fueron personas normales. Habían pescadores, recaudadores de impuestos, de no muy buena reputación, por cierto. Habían médicos y hasta uno que después sería un traidor. Así que, ¿qué vio Jesús en ellos para separarlos? Esa misma pregunta te la puedes hacer tú hoy. ¿Qué vio Jesús en nosotros para separarnos para Él? Yo creo que así como ese sembrador que escogió la semilla antes de pulirla en la lija, así hizo Jesús con ellos y con cada uno de nosotros, que luego seríamos pulidos y pasados por la lija para poder sembrarnos y diéramos frutos. Pero hoy les quiero hablar de algo muy en particular que tenían estos discípulos, todos unos. Y es que estos discípulos, cuando escucharon la voz de Jesús, cuando escucharon el llamado, ellos no titubearon. En Lucas 5 se pueden leer el llamamiento de los primeros discípulos. Y la clave está en el versículo 11, donde dice, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, les siguieron. ¿Qué hicieron ellos? Lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Es ahí que comenzó su discipulado. Es ahí que el Señor los empezó a pasar por la lija. Es ahí que empezó a pulirlos. Ellos fueron instruidos. Ellos caminaron con Él. Ellos convivieron con Él. Ellos comían con Él. Ellos observaban cómo actuaba el Maestro. Ellos pasaron tiempos de oración juntos. Ellos dormían en los mismos lugares que el Maestro. Ellos pasaron persecución. Ellos pasaron torturas. Ellos fueron testigos de milagros. Ellos pudieron ver con sus ojos prodigios y milagros que el Señor hizo con otras personas. En otras palabras, un discípulo de Jesús no era un simplemente estudiante de una escuela. Un discípulo de Jesús era alguien que tenía una relación íntima con el Maestro. Y hoy en día, aún el Señor sigue llamando discípulos. Ninguno de ellos me llamó la atención, que ninguno puso excusa. Ellos escucharon, creyeron y obedecieron. Hoy quiero hablarle a aquellos que Jesús está llamando y tienen una excusa. ¿Cuál es esa excusa? Muy viejo, muy joven, cuando termine mi carrera, cuando me case, cuando mis hijos crezcan, cuando mi matrimonio se arregle, cuando mi casa esté arreglada, cuando mi negocio esté bien, cuando no tenga este problema,
O de pronto hay algunos por ahí que se sienten que han cometido muchos pecados. A todos estos les quiero hablar. En Romanos 3 del 23 al 24 dice que todos hemos pecado, que todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Así que si te sientes sucio o descalificado por los pecados que cometiste, quiero que sepas que Jesús es tu Salvador y la buena noticia es que por gracia nos escoge, que por gracia nos cambia, que por gracia nos restaura, que por gracia nos puede transformar. Él es como ese sembrador que mira la semilla y si ve que puede llevar fruto, te tomará, te limpiará y sin dañarte, sacará lo mejor de ti antes de sembrarte y convertirte en el árbol que dará fruto y sombra para otros. Y tal vez haya alguien que me escuche y me diga, de pronto soy muy viejo o muy joven, o no sé. ¿Sabías que la edad es relativa? ¿Y por qué digo esto? Nadie sabe cuánto tiempo vamos a vivir. Asumimos que vamos a vivir, no sé, a veces pensamos que somos eternos. Pero si de pronto me escuchas y tienes 60, 70, 80, no sé, y Dios ha destinado para ti que vivas 100, ¿serías muy viejo para cumplir con tu llamado? Por ejemplo, Moisés, el libertador, ¿sabías que él dirigió a su pueblo a los 80 y su hermano Aarón tenía 83? Tal vez alguno me diga, wow, ya eran ancianos. Pero para un Dios eterno, ¿crees que le importa tu edad? Como te dije, la edad es relativa. Hay niños que nacen y se mueren pequeños. Hay otros que nacen para luego morir. ¿Era muy viejo para morir? Si tu destino es morir a los 20, te hace muy joven. Si tienes un llamado a los 15. En 2 de Crónicas 34 se habla del rey Josías, que tenía 8 años cuando fue nombrado rey. Hoy te quiero dejar con esta pregunta. ¿Cuál es tu excusa? Solo confía que aquel que te llamó no te va a dejar en el medio del camino. La aventura no va a estar terminada por hoy, así como tampoco estos devocionales, que el Señor me ha hablado mucho más a través de ella. Pero bueno, te tengo que dejar por hoy, no sin antes desearte que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y te dé paz. Shalom. Nos vemos en el próximo devocional.